Por ejemplo, el gran problema que tienen que resolver generalmente son permisos y plata, en el caso de los hombres, ¿sí? Que son los que con mayor facilidad muestran estas rivalidades actuadas, o sea, las ponen en palabras y se enfrentan en el colegio, se enfrentan en los ambientes y se retan, se pegan, se hacen cosas. Ese tipo de rivalidad es una rivalidad, por decirlo de alguna manera, útil al aprendizaje. O sea, los muchachos tienen que aprender a manejar esas rivalidades y a desarrollarlas en el tiempo. En general terminan desarrollándolas bastante bien, aprenden a competir, aprenden a emular, aprenden a relacionarse, a cooperar. Les sirve para un montón de cosas más que generarles problemas. Eventualmente, cuando un muchacho tiene mucha vulnerabilidad a tener problemas, hace una manifestación muy grave de molestia o de competencia o de depresión por la rivalidad fraterna, pero no es lo común y corriente, es más bien escaso y en general es un indicador de que hay una cosa en el sentido o en el que está expresando el problema que no está casando bien, hay una piecita que sobra o le está quedando grande un pedacito de la pieza. Yo tengo una pregunta referente al tratamiento y a la intervención que se hace con estas personas con estos jóvenes que han intentado suicidarse. Quiero saber el papel que tiene el orientador, las personas que tiene cerca, como los docentes, como en el caso que se exponía de la niña, su orientadora en el colegio, su mamá, incluso lo que el orientador o el psiquiatra en este caso le pueden decir y no le pueden decir a la persona que intentó suicidarse. La pregunta es si es conveniente o no que se hable de lo que pasó. Es súper conveniente que se hable de lo que pasó. Porque además, acuérdense que los colegios son una cocina, perdón, en las cocinas también se enseña. Todo el mundo sabe todo. La gente dice, no, es que esto lo tenemos aquí como en secreto, todos saben todo. Y un evento de estos que es tan grave socialmente, es de las primeras cosas que se saben. Entonces, jugar a que aquí no pasó nada y no sabemos no conviene, al contrario, hay que abrirlo, tratar de ventilarlo y ponerlo en su verdadero valor. Y ponerlo en su verdadero valor es ponerlo como una crisis personal de una persona que en dificultades hizo esa ruta para tratar de sentirse mejor, sin moralizar, sin caerle, sin decirle que las cosas están mal hechas. En ese caso no se puede caer en un extremo, que al ponerle atenciones a ese muchacho, se les esté dando una ventana para decir que esa es una forma de llamar la atención y que entonces sí se les va a poner atención. Pero ese riesgo hay que correrlo, porque es que sin atención sí repite. Puede que con atención no repita, puede que con atención se ponga montador y sea muy aburridor para manejarlo, ya que meterle muchas cosas administrativas, pero lo tiene uno vivo. Ignorarlo, marginarlo, acusarlo, no le ayuda para nada. En esto, al contrario, yo creo que si se peca por exceso al comienzo, que generalmente ese comienzo no dura más de 3 semanas, es preferible pecar por exceso. Bueno, y en ese punto es bueno, además de hablarlo con él y de socializarlo con su familia y con sus docentes, la incidencia o la participación que tienen sus amigos cercanos, sus compañeros, esos temas es recomendable como psiquiatra, usted le recomendaría a ese paciente que lo hable con sus compañeros abiertamente o que se espere un momento o qué tiene que pasar para que la persona ya pueda enfrentarse a la situación. Pues mira, de hecho hay toda una línea de recomendaciones de la OPS que la doctora, bueno, la persona que organizó, la doctora Luz Marina, les va a entregar, que trajimos, que dice qué hacer el personal docente, qué no hacer y qué hacer también en la parte de medios. Pues no sé si el doctor quiere hablar, pero no, en síntesis, tema que vamos siempre a mantenerlo abierto y pecar por exceso, tranquilos, peguen por exceso, porque pecar por defecto aquí es grave. Mire, hay una cosa que lo muestra además este caso. Cuando ustedes ven un intento de suicidio, probablemente han ocurrido 2 o 3 antes. El 75% de los intentos son en secreto, y eso sí no puede pasar, porque ahí no hay manera de ayudarle. Entonces, por lo menos si se expone la situación, hay manera de ayudarle. Los amigos van a entrar a ayudarle. Uno no le tiene que decir a los muchachos de qué hablar y qué no hablar, porque los muchachos han hablado de esto infinidad de veces. Y le han contado a uno, y seguramente el que hizo el intento les contó cómo iba a ser, qué iba a hacer, pero pues en el momento en que sucedió ya el miedo hace que todos se queden callados. Pero lo han hablado con sus amigos. Y eso lo que le da es un buen pronóstico a la salida del intento.
porque tener amigos le va a ayudar. Uno de los indicadores es no tener amigos. Si uno no tiene amigos, la situación va a ser peor todavía. Bueno, muy amables, muchas gracias. Doctor, qué pena. Justamente en relación con los indicadores, la pregunta es si existen algunos criterios, pues dado que casi que tratamos de hacer las cosas sobre perfiles, o existen algunos perfiles, algunos indicios diferentes a estos que provocan por elementos sociales que influyen en la vida del joven o lo que sea. Algunos, como decir, elementos del carácter de él que puedan identificar que alguien puede ir más hacia el suicidio que otra persona. Claro, ¿sí? Claro. Por ejemplo, si además de la depresión es muy inhibido socialmente, la carga es completa para empezar a pensar en un intento de suicidio, en términos, digamos, de las habilidades y destrezas que las personas tienen para relacionarse con los demás. En ese es que sería un indicador de carácter, ese es uno de esos. Hay un montón. De nuevo, porque este es un evento complejo. No hay manera de intentar un solo perfil. No hay una manera de intentar un solo perfil porque es de una elevadísima complejidad cultural. Pues además agréguenle pues los fenómenos culturales que están ahí en la mezcla. Percibo, por ejemplo, que muchos grupos de sardinos viven solos, pasan la tarde solos o viendo películas en grupos de amigos o manejando tabla ouija o con grupos satánicos, ese tipo de cosas. ¿Cómo trabajar desde la prevención? No sabría decirle específicamente cómo hacerlo, porque además, en la medida en que las mujeres se han ido vinculando al trabajo, los muchachos en las casas van quedando solos. Probablemente hoy entre el 60, 65, 70% de las mujeres están vinculadas al trabajo en jornadas que no siempre son jornadas cortas. Entonces los muchachos están siendo criados por el televisor y la calle. No tendría yo una manera de decirle a usted cómo se podría hacer prevención sobre eso, pero la clave, dos cosas aquí siguen siendo clásicas, que son, hay que hablar en directo con los muchachos y hay que brindarle facilidades de contacto social con otros muchachos, que es lo único que le garantiza a uno que el muchacho flote en cualquier circunstancia.